Hoy en día hablar de familia parece una antigüedad, ¿no? En algunos ambientes, sobre todo, y ni hablar cuando hablamos de la familia como tradicionalmente la conocemos, ¿no? Con mamá, papá, hijos. Hoy en día en algunos ambientes, ¿no es cierto?, parece una locura, una cosa muy conservadora. Sin embargo, todos los años, Dios a través de la iglesia nos recuerda que Dios es familia y que el mismo Dios, al hacerse hombre, quiso nacer en una familia, en el seno de una familia. Y una familia pobre, humilde, sencilla como la de Nazaret, un joven carpintero, una muchacha, ¿no es cierto?, que, bueno, por supuesto, acorde a las circunstancias culturales de ese momento, dependía también del trabajo de su marido, ¿no? Una mujer de la casa. Bueno, en esa familia sencilla quiso nacer el Hijo de Dios. No se hizo hombre y nació y cayó del cielo así ya hecho hombre, sino que lo quiso hacer a través de una familia, ¿no? María y José. Y entonces la iglesia todos los años nos vuelve a proponer esa familia de Nazaret como un modelo de familia, ¿no? Como un ejemplo a seguir. Pero un ejemplo a seguir que cuando nosotros lo pensamos nos parece algo muy lejano. ¿Cómo puedo hacer que mi familia sea como la familia de Nazaret? Si ahí mismo estaba el Hijo de Dios, María Inmaculada y José, un santo varón. ¿Cómo puede ser que nosotros, ¿no es cierto?, nos veamos identificados? Pero el Evangelio de hoy nos habla acerca de situaciones que son bien de la familia. Por ejemplo, una situación de angustia familiar. Los padres preocupados por el hijo que no aparecía por ningún lado, ¿no? Como les habrá pasado a muchos de ustedes que están acá, que son papás, que son mamás, alguna vez preocuparse por los hijos porque no aparecen, y cómo, y dónde estará, y qué le habrá pasado. María y José regresaron a Jerusalén para encontrarlo al niño y recibieron de él una respuesta que, dice el Evangelio, tampoco entendían, como tantísimas veces los padres no entienden a los hijos, ¿no? Sobre todo cuando son adolescentes, en esa época no los entiende mucho, ¿no? Y eso que todos hemos pasado por la adolescencia, pero sobre todo en esa época nos ha pasado. Bueno, María y José tampoco entendieron del todo lo que Jesús, siendo joven, les decía. Pero sí Jesús la tenía bien clara, ¿no? Tenía todo bien claro. Y él decía, yo debo ocuparme de los asuntos de mi Padre, mostrándoles lo que verdaderamente importa, ¿no?, en la vida de cualquier ser humano. Y es hacer real, hacer concreta la voluntad de Dios en nuestra vida. ¿Y por qué? Precisamente porque la voluntad de Dios en nuestra vida es lo que más necesitamos, o es lo único que necesitamos para planificarnos verdaderamente, para llegar a ser lo que tenemos que ser. Esto no nos quita libertad, sino todo lo contrario, nos hace plenamente libres, confiando en que el plan de Dios es más grande que el plan que nosotros mismos podamos tener sobre nuestra vida. Pero hay un detalle más que nos muestra el Evangelio, que está precisamente al comienzo, y dice que María y José iban todos los años en la fiesta de la Pascua al templo de Jerusalén, iban a Jerusalén. Ese era un precepto de los judíos. Habían judíos que vivían en Israel, en la Palestina, y habían judíos que vivían en la diáspora, afuera del territorio, afuera del país, en otros países. Y al menos una vez al año tenían que ir a Jerusalén a rendirle culto a Dios, ¿no? Y bueno, María y José, como buenos judíos, iban en la fiesta de la Pascua a Jerusalén. En definitiva, María y José tenían a Dios como centro de sus vidas. Y es verdad que aunque tengamos a Dios como centro de nuestras vidas, a veces no lo entendemos del todo a Dios. ¿Qué es lo que le pasó, como hablamos recién, precisamente a María y a José? Pero hay algo sí que entendían, y era precisamente que la voluntad de Dios es más grande que cualquier cosa que nosotros podamos imaginar. En definitiva, la voluntad de Dios es hacernos felices, es que seamos fecundos en esta vida. Y es por eso que si hubo un centro en la familia de Nazaret, ese precisamente fue Dios. Nuestras familias no serán perfectas. Nuestras familias tendrán sus fallas, sus falencias, sus momentos difíciles y de angustia como la familia de Nazaret. Tendrán sus problemas donde los miembros de la familia no se entiendan del todo. Pero si tenemos a Dios como el centro de nuestra vida y el centro de nuestra familia, también nuestra familia puede ser un lugar en el cual otros vean nacer siempre
a Dios. Un lugar donde otras personas puedan encontrarse verdaderamente con el Señor. Y en definitiva, un templo de Dios, un templo andante, un templo que camina. Y entonces, qué lindo sería que podamos, ¿no es cierto?, los invito a pedírselo a Dios, que tengamos a Dios como el centro de nuestra vida. Y no nos preocupemos tanto de si mi esposa, mi esposo, mis hijos no comparten mi fe, no lo entienden, no vienen a misa. Bueno, ellos tendrán otros ritmos, Dios tendrá otras maneras para llegar a ellos. Miren, el Concilio Vaticano II es muy claro en esto, ¿no? Los sacramentos, dice, la celebración de la misa, bueno, los sacramentos en definitiva, son los medios ordinarios por los cuales Dios santifica a los hombres, pero fuera de ellos hay muchos otros medios solo por Él conocidos, por los cuales Él se hace presente en la vida de los demás. Dios sabrá por cuáles medios se hará presente en la vida de tu esposa, tu esposo, tus hijos, que quizá no comparten tu misma fe o no lo entienden. Pero pedile a Dios, pedile que Él sea el centro de la vida. ¿Y cómo nos vamos a dar cuenta si es el centro de la vida? Si damos frutos de vida, si damos frutos buenos. En definitiva, donde hay una buena persona, donde hay una persona que ama, que quiere, ahí también está Dios. Aunque quizá esa persona no se dé cuenta. Pidámosle al Señor entonces que Él sea el centro de nuestra vida. Y que es cierto que el Evangelio muchas veces es, por así decirlo, es fuerte esta expresión, pero bueno, es por así decirlo contracultural. En determinados momentos, en determinados contextos culturales, nos damos cuenta que lo que nos propone Jesús va en contra de la cultura. Nos damos cuenta, por ejemplo, cuando vemos que Jesús nos pide el compartir, el vivir para el otro, el pensar siempre en el otro antes que nosotros, que la cultura nos lleva para otro lado totalmente distinto. ¿No es cierto? ¿Sí o no? Bastante más lejos que esto que nos propone Jesús. Bueno, es cierto que muchas veces en este mundo nos tendremos que sentir incomprendidos. Bueno, nos pasa que por apostar por el Evangelio y por el mensaje de Jesús, a veces parecemos ir contracorriente, ¿no? Eso tiene que llenarnos de una plena confianza en Dios, ¿no? Cuando nos pasa esto que decimos, bueno, Jesús, pero yo trato de vivir el Evangelio, trato de vivir tu mensaje, trato de hacer las cosas más o menos como me pedís, y sin embargo se burlan, me critican, no me comprenden, no me aceptan, me siento contracorriente. Bueno, que en esos momentos sepamos confiar más en el Señor, sepamos ponerlo a Él en el centro de nuestra vida, como lo hizo María, como lo hizo José, para que así poniéndolo a Él en el centro de nuestra vida, nos veamos fortalecidos y seamos en este mundo sal de la tierra y luz, templos vivientes, templos que caminan en medio de la gente.